¿Ahora sí? Aló. ¿Cuál está mejor? Aló. Bueno, muchas gracias por los aplausos. Que lo aplaudan a uno antes de haber abierto la boca y haber dicho algo, es una cosa muy bonita. Pero como ustedes no saben lo que voy a decir, ustedes han aplaudido sus expectativas. Y las expectativas nunca se cumplen, ni las propias ni las ajenas, así que no se van a cumplir las expectativas de ustedes, las mías tampoco, pero eso es maravilloso, porque si sabemos que las expectativas no se cumplen, tenemos libertad para escuchar, sin que nada se interponga, tenemos la libertad para decir no. Ahora sí. ¿Ven ustedes? Yo tenía la expectativa de que el micrófono... Ahora sí. Muy bien. ¿Dónde me puedo instalar? Aquí. Aquí está mejor. Ahora. Muy bien. Por lo que he escuchado, por todo lo que han estado haciendo estos días en el Congreso, no es mucho lo que yo tengo que decir. Voy a hablar de cosas que ustedes saben y algunas cosas que tal vez no sepan, pero que tienen que ver con el tema fundamental de la ocupación de ustedes, que es la seguridad. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está bien? ¿Aló? Ahora. ¿Aló? No. Nuestra preocupación en este momento es el vivir presente. Pero los temas que nos ocupan son de nuestro vivir presente. Pero muchas veces, para entender el presente que se vive, se requiere mirar un poco la historia. Y yo quiero invitarlos a hacer una mirada histórica sobre los seres vivos en general y sobre nosotros los seres humanos en particular. Lo que quiero decir es algo sobre el origen de los seres vivos. Los seres vivos se originan en la Tierra hará unos 3.800 millones de años. Así que todos nosotros, aquí y ahora, somos el presente de la historia de conservación del vivir del orden de 3.800 millones de años. Y cuando se originan los seres vivos, y por eso uno puede decir que ese es su origen, dejan restos que aparecen como fósiles, y los restos fósiles que se tienen las características de bacterias mínimas, pequeñitas,
que están incrustadas en rocas sedimentarias de 3.800 millones de años. Y a lo largo de estos 3.800 millones de años, las rocas sedimentarias, podemos ver que va transformándose estas cosas que eran bacterias en otra clase de seres vivos, en un proceso en el cual nunca se interrumpe el vivir. O sea, sin duda hay bacterias que se mueren, pero lo que se conserva es el vivir, de una bacteria a otra. Como cuando nosotros mismos tenemos hijos, lo que se conserva es el vivir en la reproducción. Pero pasa algo más. Cuando se originan los seres vivos en la Tierra, o sea, estas bacterias primigenias, no ocurren en el vacío. Si ustedes quisiesen viajar a la Luna, ¿de qué se ocuparían? ¿Qué les preocuparía a ustedes para viajar a la Luna? ¿Qué piensan que necesitarían? Seguramente piensan que se necesita una nave donde ustedes pudiesen embarcarse. ¿Pero qué más necesitarían? Necesitarían las condiciones que les permitirían a ustedes seguir vivos durante el viaje y seguir vivos en el regreso. Oxígeno, presión, humedad, agua, alimentos, es decir, un conjunto de condiciones necesarias para la realización de nuestro vivir. No existen seres vivos como seres vivos en el vacío. Lo que se origina con los seres vivos, cuando estos se originan hace 3.800 millones de años, no son solamente los seres vivos, sino que las circunstancias en las cuales se realiza y conserva su vivir. O sea, la nave espacial en la cual viven, se transforman, se reproducen y se conserva el vivir en esta nave espacial que es la Tierra, que se ha ido transformando junto con los seres vivos. A este fenómeno, pensándolo en términos individuales, le llamamos la unidad ecológica organismo nicho. ¿Quiénes lo llamamos así? Nosotros en Macrística hemos considerado que es tan fundamental que merece ser reconocido, porque si no, uno no lo reconoce, no se da cuenta de la naturaleza del fenómeno histórico que es la conservación del vivir durante 3.800 millones de años. Ahora, la nave espacial con la cual viajaríamos a la Luna es un espacio donde se conserva vivo el astronauta que va a viajar a la Luna o que está viajando a la Luna. Se requieren ambos para que sea aquello una nave espacial para viajar a la Luna de un astronauta. Se requiere al astronauta y la nave. Ese artefacto que está allí nos parece una nave, pero para que sea nave tiene que tener las características que le permiten llevar a un habitante, que en este caso sería un ser humano. De modo que esto de que cuando se originan los seres vivos, se origina también el nicho ecológico, que lo hace posible, es fundamental. Y lo que se ha transformado en la historia de los seres vivos en la Tierra son las unidades ecológicas organismo nicho.
de las distintas clases de seres vivos. Pero no solamente así, no como un mosaico, no uno y otro, sino que entrelazados. De modo que el nicho ecológico de un ser vivo A se entrelaza de alguna manera con el nicho ecológico del ser vivo B. Y lo que cambia en la historia son estas unidades ecológicas, organismo nicho, entrelazadas. Se han conformado entrelazadas. Y en el presente tenemos a la biosfera, que es el entrelazamiento de una diversidad gigantesca de millones de formas distintas de vivir, en las cuales unas son parte del nicho de las otras. ¿En qué ustedes ven o encuentran cuando miran una situación ecológica particular? Y si ustedes dicen, miren este espacio tan bonito, esta laguna, están estos seres vivos y estas plantas, etc. Y si lo miran bien, se dan cuenta de que todos son parte de ese gran espacio de convivencia que viene a ser esa laguna. Pero no son parte como el mosaico. La característica del mosaico es que junta, pone lado a lado, yuxtapone entidades que son independientes. Los seres vivos, como nosotros, estamos compuestos de otros seres vivos, que son las células, que son bacterias, que constituyen nuestra totalidad en conjunto como organismo, que a su vez existimos en un espacio que nos hace posible. Pero cada célula no es independiente de las otras, sino que cada célula es parte del organismo, en tanto el organismo constituye su nicho ecológico. De modo que la historia de los seres vivos, en la cual somos nosotros el presente. La historia es una invención explicativa del presente, con elementos del presente, conceptos del presente, distinciones del presente, construimos la historia, que explica cómo somos ahora. O sea, la historia de los seres vivos es una historia de transformación de la convivencia, de nichos ecológicos entrelazados. Y lo que es interesante es que esto nos muestra que esta historia, por un lado, no es caótica, no es de cualquier manera. No estamos juntos en el fondo en un sentido accidental. Sí, claro, tenemos historias independientes. Cada uno de nosotros es un individuo que actúa desde sí. Vamos a ver qué significa eso en un momento más. Todo ser vivo opera desde sí y realiza su nicho. Pero si en esta laguna de la cual estábamos hablando, sacamos una alga, sacamos una planta, la eliminamos, se altera. Se altera la laguna, se altera el espacio ecológico que la laguna es. O agregamos sustancias que resultan tóxicas para algunos de los organismos, se altera todo. ¿Por qué? Porque todos los elementos que componen a esa laguna como un espacio ecológico están entrelazados de manera sistémica. Y eso es lo interesante. Los seres humanos en ninguna circunstancia formamos un mosaico. Querámoslo o no, estamos entrelazados. De una manera que no nos damos cuenta.
No sabemos cómo nos afectamos los unos a los otros. Con mi colega Jimena Dávila, con quien fundamos hace ya 16 años Matrística, como un espacio, como un ámbito de estudio del vivir humano, a veces decimos que somos maravillosamente no responsables de lo que ustedes escuchan, de lo que decimos. No podemos especificar lo que el otro escucha. Yo no puedo especificar lo que ustedes escuchan de lo que estoy diciendo. Pero al mismo tiempo somos maravillosamente responsables de lo que hacemos y decimos en cualquier instante. O sea, somos individuos que existimos en un espacio ecológico que tiene que ver con nosotros y que surge con nosotros. No es que haya nichos por ahí flotando, no hay nichos flotando. El nicho surge con el organismo que realiza su vivir, como el espacio en que puede realizar su vivir. No somos mosaicos, aquí estamos todos entrelazados. No quiero decir que estamos entrelazados en una unidad holística, no estoy diciendo eso, estoy diciendo algo más fundamental. Que nuestra condición biológica es de pertenecer a una historia de entrelazamientos de unidades ecológicas, organismos nicho. Se van adquiriendo distintas formas según lo que se concede. Por ejemplo, ahora en la tarde, supe que este congreso empezó hace 8 años, en su origen, 15 años. Hace 15 años empezó por primera vez un congreso de esta naturaleza. Eso es lo que entendí bien. Fíjense ustedes, para poder decir que hace 15 años empezó, yo estoy diciendo que desde 15 años atrás se ha conservado año a año la realización de un congreso con estas características. O sea, se ha conservado el congreso como noción, no el mismo congreso como actualidad de conversaciones, pero como noción durante 15 años. ¿Y qué hace aquello que se conserva? Aquello que define la naturaleza de este congreso, que es un buen modo de relacionarse y de encontrarse en conversaciones. Los seres vivos somos conservadores. La biosfera es conservadora, que conserva distintos modos de vivir, que se entrelazan. Y los seres humanos, ¿dónde aparecemos? ¿Qué es lo peculiar de los seres humanos? Lo que estamos haciendo ahora. El juntarnos a conversar, a reflexionar, a explicar, a entender. Y para que ocurra esto, que es lo propio de los seres humanos, tiene que darse este fenómeno del lenguaje. Pero no todos los seres vivos existen en el lenguaje. Claro, nosotros podemos hablar del lenguaje de las abejas, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del lenguaje de las abejas? Ciertamente las abejas no hacen lo que nosotros hacemos. Coordinan sus conductas, con sus movimientos, con sus olores, con sus interacciones, de una cierta manera que resulta coordinado la recolección de polen o la recolección de néctar. La colmena es un gran sistema de coordinaciones, de sentires de las abejas, de haceres de las abejas, de conductas. Y a eso decimos que el lenguaje de las abejas, las coordinaciones de las conductas, de sus sensaciones y sentidos.
Actualmente hablamos mucho del lenguaje como un sistema de comunicación. Nos comunicamos cosas, nos pasamos. Aquí tiene usted toda la información que necesita. Muchas gracias, jefe. Oye, no entiendo nada. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado, verdad? O sea, este papelito que supuestamente tiene toda la información de lo que yo voy a decir, ustedes lo leen, entienden las palabras, pero no entienden lo que voy a decir. El lenguaje no es un sistema simbólico de comunicación de cosas, entes. Es un sistema de convivir en coordinaciones de sentires, haceres y emociones. ¿Qué han hecho ustedes en estos días? Conversar. ¿Y qué les ha pasado? Que se han coordinado los pensamientos, se han coordinado los deseos y se han coordinado en los haceres. Para muchos de ustedes lo que hagan va a haber cambiado desde hoy para adelante. O se va a transformar de una cierta manera el ámbito de los haceres. No porque algo estuvo escrito en un papelito, aunque pueda haber estado, sino que porque conversaron y lo que estaba escrito en el papelito hace referencia al conversar, a las coordinaciones de sentires, emociones, de haceres, de pensamientos que se ha instaurado en estos días de la realización de este congreso. El lenguaje es un fluir en la convivencia, en coordinaciones de sentires, de sensibilidades íntimas, de haceres y de emociones, o sea, de deseos de hacer los haceres que se coordinan. Y eso tiene que haberse originado en algún momento histórico, no hace 3.800 millones de años, hace mucho menos, pero no ayer, hará unos 3,5 millones de años. 3,5 millones de años es mucho, 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 mucho más chico que 3.800 millones de años. Pero, ¿cómo? Para eso, para poder mirar el cómo, tenemos que mirar nuestro presente. Y todos somos en estos momentos mayores y tenemos cierta experiencia. A lo mejor somos mamá, papá, hermanos mayores o hermanas mayores. Hemos tenido cierta experiencia con bebés. ¿Y cómo nace el bebé? ¿Nace hablando? ¿Nace en el lenguaje? No. Balbucea, sí, cuando empieza a hacer sonido, pero no está en el lenguaje. ¿Y cómo se transforma en un ser en el lenguaje? En la convivencia. En la convivencia con la mamá, con el papá, con los hermanos, con el ambiente humano en el cual nace y crece. ¿Y cómo pasa eso? ¿Acaso cuando yo a mi bebé le voy a dar mamadera, le digo, hijo mío, hija mía, te voy a dar una mamadera? Déjame explicarte lo que es la mamadera. A ver, voy a poner aquí un pizarrón para dibujarte. La mamadera es un objeto que ustedes escriben la mamadera y hablan de la función de la mamadera. ¿Hacen eso? ¿Alguien hizo eso cuando no hacemos eso? Pero coordinamos nuestra conducta. Mi precioso bebé, ahora te voy a dar la mamadera. ¿Ah? Y empieza a interactuar con el bebé con la mamadera y un par de días el bebé tira las manitos cuando usted dice te voy a dar la mamadera.
no tiene que ver con la descripción de objetos o de procesos, tiene que ver con las coordinaciones de los sentires, los haceres, las emociones, y las coordinaciones de los sentires, los haceres y las emociones. Y eso tiene que haber ocurrido hará unos 3,5 millones de años, o ha empezado a ocurrir en una familia ancestral. ¿Y qué es una familia ancestral? Bueno, una familia. ¿Pero qué es una familia? Como mi colega Jimena diría, una familia es un grupo de personas que conviven en el placer de estar juntos. Si no hay placer de estar juntos, no hay familia. Así que en algún momento, hará unos 3,5 millones de años, alguna de estos primates bípedos que habían surgido en la historia, en estos espacios de convivencia, en el placer de la convivencia, en la intimidad sexual, generaron espacios duraderos de bienestar, de convivir, haciendo juntos las cosas del convivir. Que no serían igual que nosotros, sin microondas ni cosas por el estilo, pero porque se conviven. Y esos antecesores nuestros no eran seres desvalidos, no andaban por ahí así, mirando un mundo extraño. Si en la casa de ustedes nace un gatito, nace un perrito, sí, claro, inicialmente al nacer, pero en el curso de su vivir resulta que el mundo no le es extraño. Aprende la casa, aprende las comidas, las preferencias alimenticias de la mamá, etc., del lugar donde se encuentra. Y la mamá perra conoce su mundo, o la mamá gato conoce su mundo y guía en distintas cosas, o la gallina conoce su mundo cuando empolla los pollitos, y se interactúa con ellos y coordina sus movimientos con su coclear. O sea, nuestros antecesores en la familia ancestral no eran seres desvalidos, conocían su mundo, lo manejaban, pero la convivencia genera un espacio en que se hacen cosas juntos porque se está viviendo juntos, y se está viviendo juntos porque se quiere estar juntos, porque se está en el placer de estar juntos. Y ese modo de vivir que comienza en algún instante en esta familia se ha conservado de una generación a otra en el aprendizaje de los niños por todas las generaciones, a partir del momento en que eso empieza a conservarse en la familia ancestral. O sea, tenemos dos momentos históricos que se refieren a nosotros con respecto a la clase de seres que somos. Una, el origen de los seres vivos y la transformación histórica, y otra, el origen del humano con el lenguaje y la transformación histórica. ¿Por qué este énfasis en la transformación histórica? Porque todo se transforma juntos. El vivir ocurre en el presente. Sí, claro, podemos hablar de ayer, podemos pensar en un mañana, pero estamos aquí ahora. Y todo el mundo de cada uno de nosotros existe aquí ahora. Para cada uno de nosotros, el aquí y ahora es el momento más importante de nuestra existencia porque aquí estamos. Pero no estamos de cualquier manera. Somos el presente de una historia
que tienen que ver con nuestro trabajo, que tienen que ver con nuestra familia, que tienen que ver con nuestras amistades, que tienen que ver con lo que hacemos. Y resulta que lo que hacemos es coherente, porque pertenecemos a la misma historia, porque nos hemos transformado juntos. Y cuando no nos hemos transformado juntos y ahí aparece una persona nueva, o lo hemos acogido y se ha transformado con nosotros, o lo hemos rechazado y no se ha transformado con nosotros. Porque aunque no podemos especificar lo que el otro escucha de lo que decimos, el que nos transformemos juntos hace que nuestro mundo de escuchares se vuelva coherente. Porque nuestro mundo de escuchares es un mundo de haceres, disposiciones para los haceres, y nos transformamos juntos. Y nos entendemos. Ahora sí, después de toda esta reunión en el Congreso, yo puedo decir que aquí están las ideas fundamentales de lo que yo iba a decir, y todos ustedes en general van a poder fundamentalmente entender, porque lo que digo aquí tiene que ver con las preocupaciones que ustedes han tenido en estos días. Y yo pertenezco a la historia de ustedes, aunque que parezca que no, y es evidente que pertenezco a la historia de ustedes, porque aparecí por esa puerta y ustedes me aplaudieron. ¿Y qué aplaudieron? Cuando uno se enamora de alguien, ¿de qué se enamora? De lo que le pasa a uno con ese alguien. Oye, me encanta, me siento tan bien contigo. Cuando estoy contigo se me abre el mundo. Yo te amo. ¿Y qué estoy amando? Lo que me pasa a mí cuando ella está conmigo. Fíjense qué cosa más linda. Y si estamos juntos, nos transformamos juntos y nos encantamos con lo que nos pasa con el otro. Lo mismo pasa con el entendimiento. En la medida que nos hemos transformado juntos, más cercanamente o menos cercanamente, podemos entender lo que alguien propone en un escrito. Pero si no tenemos la historia, ese escrito es incomprensible. Y uno dice, eso es chino para mí. Cuando yo tenía, creo que 12 años, se decía, o oí decir, que de cada 5 niños que nacían en el mundo, uno nacía en China. Yo decidí jamás tener 5 hijos. Porque ¿qué iba a hacer si me nació uno en China? No iba a pertenecer a la historia. No lo pensé así entonces, ¿no? Pero simplemente, ¿qué hago yo si me nace un niño en China? Pero en fin, ahora yo sé que no me pueden hacer un niño en China sin que yo participe de una historia en la cual una mujer pueda tener un hijo que tenga que ver conmigo, para que yo diga que es hijo mío en China. Pero ¿qué pasa con el lenguaje? Bueno, podemos conversar. Ahora, hay 2 palabras en castellano que parecen ser sinónimos, pero no son. Y que son conversar y dialogar. Estas 2 palabras tienen origen etimológico diferente. Conversar viene del latín y quiere decir dar vueltas juntos. Cum es con otro y versare es dar vueltas. Dar vueltas juntos. Y dialogar tiene que ver con el logos, con la razón. Diálogo es un razonar a través, un encontrarnos a través del razonar. Es un juego de razonamientos. El dialogar es un encontrarse en el placer de hacer algo juntos.
Por eso hay situaciones o reuniones que comienzan como diálogos, juegos racionales. Y mientras no se transforman en conversaciones, es una continua lucha. Y hay momentos que dejan de ser lucha, pasan a ser conversaciones, nos encontramos haciendo cosas juntos y podemos hacer cosas juntos. ¿Qué es lo peculiar de la colaboración? Es hacer cosas juntos. En el placer de hacer juntos las cosas que hacemos. Si no hay placer en hacer juntos las cosas que hacemos, no hay colaboración. No basta tener razones para hacer algo juntos. Mientras ese hacer juntos algo por tales y cuales razones no se transforme en el placer de hacerlo juntos, no va a haber colaboración. Levante la mano la persona a la cual le gusta obedecer. A nadie le gusta obedecer. ¿A usted le gusta obedecer? ¿Cuándo? Cuando lo que me piden que haga está razonable con mis conceptos. O sea, cuando lo hace suyo, de alguna manera. Y en ese momento deja de obedecer. Con Jimena una vez hicimos esta pregunta en el Estado Mayor del Ejército de Chile. Hará unos 5 años. Por favor, no se rían porque esto es importante. Era un encuentro sobre el tema de la ética. Entonces preguntamos, ¿a quién le gusta obedecer? Nadie levantó la mano. Ninguno de los oficiales del Ejército del Estado Mayor de Chile, ni siquiera el general en jefe, que estaba ahí también, levantó la mano. Y entonces Jimena preguntó, ¿y cómo lo hacen entonces? Es que amamos nuestra patria. Por favor, escuchemos esto con candor. No pensemos en la historia, pensemos en lo que esto nos cuenta. Nos dicen, hemos hecho o decimos que hacemos lo que hacemos, no porque estamos obedeciendo a la autoridad, sino que porque estamos colaborando con la autoridad, y lo que motiva nuestra colaboración es que pensamos que tiene que ver con el bien de la patria. Y si no tiene que ver, entonces lo haremos nomás, pero viviremos las consecuencias. A nadie le gusta obedecer, porque el acto de obedecer es un acto de autonegación, es un acto de sometimiento. Pero a todos nos gusta colaborar. Hay 2 preguntas fundamentales que los niños hacen. Mejor dicho, una que hacen los niños y otra que hace la mamá. Papá, ¿cómo se hace? Mamá, ¿cómo se hace ese postre tan rico? Papá, ¿cómo se hace cortar la madera de esa manera tan perfecta que tú lo haces? Fíjense que es una pregunta maravillosa. Porque revela que el niño quiere hacerlo bien. ¿A quién le gusta hacer mal las cosas que sabe hacer bien? Por favor, que levante la mano. A nadie le gusta hacer mal las cosas que sabe hacer bien. Por favor, esto es fundamental. Todas las personas queremos hacer bien las cosas que sabemos hacer. Por eso que cuando nos equivocamos pedimos disculpas. El error es un comentario sobre lo hecho en circunstancias que uno ha hecho lo que hizo pensando que estaba bien hecho. Y la disculpa es una petición de reconocimiento de honestidad. Cometí un error.
no lo hice con mala intención, cometí un error, me equivoqué. ¿Y por qué me disculpo? Porque soy honesto y quiero que ustedes reconozcan mi honestidad. Estoy dispuesto a aprender. Y eso es lo interesante. Estamos dispuestos a aprender. Todas las personas podemos aprender a hacer lo que cualquier otra persona hace. Bueno, los hombres no podemos aprender a tener guagua, pero porque tenemos una estructura distinta. Pero sí, podemos aprender a cuidar al bebé, a criar al bebé, a hacer todas las cosas amorosas que un papá, un hermano mayor o hermana quiere aprender en relación a los seres pequeños de la familia que quiere. Esto de que a las personas nos gusta hacer bien las cosas que sabemos hacer, quiere decir que el saber hacer es lo más importante. Y que si no sabemos, tenemos que preguntar. Y a veces no preguntamos. Y a veces nos preguntamos porque en esta cultura muchas veces castigamos el error. Y al castigar el error generamos miedo e invitamos a mentir. Pero tampoco es que yo tenga miedo, porque si digo lo que pienso, voy a recibir una agresión, no voy a ser respetado. Me está diciendo algo también. Me está diciendo que estamos cometiendo un error grave cuando castigamos el error. Las personas estamos dispuestas a aprender. Quiero decir otra cosa también del ámbito de la biología. Señoras y señores, señores y señoras, los seres humanos, en tanto existimos en el lenguaje, somos igualmente inteligentes. La inteligencia tiene que ver con la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Atiendan a su vivir cotidiano. ¿Cuándo dicen ustedes que este gato, fíjate tú, que hace 2 días lo recogí de la calle, es muy inteligente, conoce la casa, sabe dónde está la comida, sabe dónde deposita sus excrementos, sabe entrar por cualquier ventana? Si yo lo saco por esta ventana, aparece por la otra. Es tan inteligente. ¿Y qué ha hecho? Conducirse de una manera adecuada en este nuevo mundo que surgió desde el momento que yo lo traje a la casa. Los problemas de convivencia, los problemas en las escuelas, los problemas laborales, nunca son de inteligencia, son de la emoción. Y la emoción es el fundamento de todo lo que hacemos. Decimos que somos seres racionales, pero la verdad es que somos seres emocionales, que usamos la razón para justificar o negar nuestras emociones. Si ustedes atienden al trasfondo del significado de las distintas palabras que usamos cuando hablamos de emociones, alegría, curiosidad, miedo, todas hacen referencia a un modo de relacionarse. Esa persona tiene miedo. Mira que alegre está, genera un espacio tan encantador. Genera un espacio tan encantador. Con su conducta modula el espacio relacional. El que tiene miedo, con su conducta, modula el espacio relacional.
Los problemas de los niños en los colegios no son de inteligencia, son de la emoción. A este no me gusta, no le voy a enseñar, lo dejo ahí nomás. Este niño es tonto. Y lo hago tonto al decir que es tonto, porque lo abandono. Pero la otra cosa que los seres humanos hacemos